judaísmo. Él entrenó a Pablo, en otras palabras. Pablo tuvo todas y cada una de las ventajas que él denuncia en 1 Corintios 1. Y no es de extrañar que desprecie tanto las ventajas humanas. Esas cosas casi le cuestan el alma. Él enumera todas esas mismas ventajas en aún mayor detalle en Filipenses 3 y luego dice que respecto a estas cosas que él respecta eran tan meritorias como estiércol. Él las contaba como pérdida, lo que significaba en lugar de ventajas, eran desventajas para su bienestar espiritual y su servicio a Cristo. Sin embargo, es un hecho de que el apóstol Pablo era literalmente uno de los no muchos que eran en verdad sabios y poderosos y de noble cuna. Y sin embargo, a lo largo de los 3 primeros capítulos de esta epístola dice y hace todo lo que puede para subrayar que la sabiduría humana, la fuerza humana y el prestigio humano no son esenciales para la salud espiritual de la iglesia o el éxito de la misión cristiana. Y de hecho, esas cosas pueden ser francamente perjudiciales para el verdadero éxito espiritual, porque Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios eligió lo que es débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Dios eligió lo que es bajo y despreciado en el mundo, incluso las cosas que no son, para reducir a nada las que son, para que ninguno se jacte en la presencia de Dios. Esa es la estrategia de Dios para su obra en el mundo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No pierdas tu confianza en el plan de Dios. Esa es una introducción muy larga. Pero ahora profundicemos en este pasaje y quiero empezar con una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios eligió avanzar el reino de Cristo a través del testimonio de un remanente poco impresionante en lugar de reclutar a los más admirados, los más elocuentes, los más autoritarios y los más aristocráticos? Eso es lo que yo hubiera hecho. ¿Por qué Dios lo hizo de la otra manera? ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? ¿Por qué Él escogió a esos que son rechazados? La respuesta se nos da aquí mismo en nuestro pasaje. Y la respuesta tiene 3 partes. Dios lo hace así porque confunde a los sabios, frustra a los fuertes y humilla a los orgullosos. Esa es la razón por la que Dios lo hace. Así que veamos estas razones una por una. Primero, confunde a los sabios. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. La versión Reina Valera usa la palabra confundir, lo estoy usando aquí pero necesito explicar que el punto no es que los sabios estén confundidos o desconcertados por eso. Es cierto, están confundidos precisamente de esa manera. Su cosmovisión del mundo está confusa, en última instancia incoherente consigo misma, pero el punto de la palabra que Pablo usa no es acerca de cuán desordenadamente ilógica es la sabiduría humana. Su punto aquí es que aquellos que se creen sabios en este mundo van a ser avergonzados. Son deshonrados. Su ignorancia es revelada por verdades simples que el mundo considera tontas. Usted ve un ejemplo clásico de esto en nuestra cultura, cuando la élite académica, la mayoría de nuestros líderes políticos y todos los autodenominados verificadores de hechos profesionales intentan frenéticamente acomodar la epidemia de confusión de género, insistiendo en que hay un número infinito de géneros y una gama infinita de pronombres personales entre los que se puede elegir. Esa es la sabiduría hoy en día, y si alguna vez has tratado de entender algún artículo del periódico en lo que los editores han tratado de acomodar el deseo de alguna persona de confusión de género, de ser ellos en lugar de él o ella, sabes por experiencia que usar un pronombre plural para referirse a una persona individual hace que tu mensaje sea ininteligente, no puede hacer sentido. Y así, como Pablo va a decir en el capítulo 3, la sabiduría de este mundo es necedad. Y la sabiduría mundana es expuesta como completa necesidad por la más simple y elemental de las verdades bíblicas. Se puede resumir la respuesta de la Biblia a toda la confusión
de género en una declaración de Jesús en Marcos 16. Desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. ¿Qué tan difícil es eso? Hoy en día, innumerables líderes del pensamiento se atreverán a decir que la idea de los géneros binarios es anticuada y tonta. Y eso es precisamente lo que Pablo quiere decir cuando afirma en el versículo 25 que la locura de Dios es más sabia que los hombres. De hecho, esta semana he pasado algún tiempo tratando de entender la sabiduría actual del mundo sobre la identidad de género. Y una vez he llegado a la ineludible conclusión de que un mundo hostil a Cristo realmente prefiere las tonterías a las verdades más obvias. En palabras de Romanos 1:18, ocultan la verdad con injusticia, rechazan la verdad con injusticia. Leí una página web que pretende demostrar con terminología cuasi académica y de sonido científico que hay al menos 72 géneros posibles, además de masculino y femenino. No pude soportar más de un artículo como ese. Pero me di cuenta de que había cientos de fuentes similares que hacían todo tipo de afirmaciones sobre cuántos géneros hay. Algunos decían que solo 7, otros afirmaban que hay tantos géneros como personas. Así que al parecer nadie lo sabe realmente. Lo único que estaban de acuerdo es que rechazan en creer Génesis 5, versículos 1 y 2, y la verdad de que en el día en que Dios creó a la humanidad, los creó hombre y mujer. Esto es solo una de las varias ideas actualmente populares que dominan el discurso mundano en este momento y que deberían dejar claro a cualquiera que aún sea capaz de tener sentido común que, como dice el versículo 25, la locura de Dios es más sabia que los hombres. Voddie hizo lo mismo el domingo. Las personas más honradas en el ámbito de la sofisticación académica se burlan salvajemente del relato bíblico de la creación de 6 días. La verdad de que nuestro omnipotente y omnisapiente Dios puso su gloria en exhibición permanente al dar existencia al universo en 6 días. Además, lo llenó de evidencias claras y obvias de su infinita sabiduría, bondad y poder. Y el Salmo 19 nos dice eso: los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero los sabios, escribas y debatidores de esta época insisten en que todo el universo estalló repentinamente en la existencia a partir de un vacío total, sin causa ni diseño inteligente. En otras palabras, todo vino de la nada y nada causó que sucediera. O, como lo dice John MacArthur, la llamada ciencia de nuestra generación comienza con esta fórmula absurda: nadie por nada es igual a todo. Esa es la sabiduría de este mundo, es una necesidad manifestada y, sin embargo, la persona promedio prefiere seguir a la mayoría en lugar de permanecer con el remanente fiel. Y fíjese bien en esto: el consenso mundano no solo duda de la verdad de la palabra de Dios, sino que lo odia. Se burlan y se mofarán, intentarán silenciarlo y suprimirlo. En algunos casos te meterán en la cárcel si lo dices en voz alta, o peor aún, te condenarán a muerte si confiesas que crees en la palabra de Dios y no en la sabiduría de este mundo. De hecho, antes de su conversión, Pablo había sido uno de los principales perseguidores de cristianos. Él conocía desde ambos lados de la ecuación la realidad de lo totalmente antitética de que es la sabiduría de este mundo con la simple verdad de Dios. Y Pablo describió constantemente el conflicto entre la verdad de Dios y la sabiduría humana como un conflicto que solo puede imaginarse como una guerra. No es un desacuerdo, es una batalla. Pablo le dijo a Timoteo, por ejemplo, en 1 Timoteo 1:18, pelea la buena batalla. Le estaba recordando a Timoteo que la iglesia, el verdadero remanente fiel, estaba comprometido en una guerra espiritual y nuestros enemigos no son de carne y hueso.
Estamos luchando una guerra contra ideologías demoníacas, especulaciones mundanas y toda cosa que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Es como Pablo lo escribe en 2 Corintios 10 y él dice que el objetivo es llevar cautivo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y así liberar a las personas que están en esclavitud a causa del pecado, liberarlas de las fortalezas ideológicas que la llamada sabiduría de este mundo ha levantado en contra del conocimiento de Dios. Eso es 2 Corintios 10, versículos 4 a 5. Eso es todo el punto. No se puede describir honestamente la ideología de la sabiduría mundana como algo menos que demoníaco, ¿verdad? Así es precisamente como la Escritura describe la batalla que debemos librar por la verdad. Efesios 6, 12. Nuestra carne no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de la maldad. Él está describiendo demonios. Estos son demonios. Y los sistemas de creencias que fomentan son malignos, demoníacos. Pero en nuestra generación hay una plétora de voces influyentes en la iglesia que insisten en que cualquier hostilidad entre la sabiduría del mundo y la necesidad de Dios es algo malo y que la guerra cultural que provoca es enteramente culpa de la iglesia. Nosotros somos los que estamos equivocados, nosotros somos los que tenemos que cambiar. Una de las ideas más antibíblicas que parece dominar el evangelicalismo de los grandes movimientos es esta noción de que los cristianos deberían adoptar e integrar en nuestra creencia tanta sabiduría de este mundo como sea posible. Usted sabe, tenemos que vivir en paz con los valores de este mundo. Ellos dicen, tenemos que hacernos amigos del sistema mundial en la medida de lo posible. No seamos adversarios del mundo ni de sus ideologías favoritas. Eso es 180 grados opuesto a lo que dice la Escritura. Hace apenas 2 días me encontré con un video en el que Andy Stanley miraba a la cámara y pedía disculpas a todos los no cristianos porque él decía, no es asunto de los cristianos decir al resto del mundo lo que deben pensar y cómo deben hacerlo, cómo deben vivir. ¿En serio? Y luego, la semana pasada, Tim Keller publicó un tuit llamando a la coexistencia pacífica. Esas fueron sus palabras exactas. Entre los cristianos y nuestros adversarios ideológicos, él dijo, y cito, no debemos demonizarlos. Pero sus ideologías son demoníacas, la Escritura dice. Para cualquiera que entiende lo que dicen las Escrituras sobre la guerra espiritual y la locura de la amistad con el mundo, es bastante difícil entender o simpatizar con una súplica como esa. Keller no puede ser ajeno al hecho de que las Escrituras dicen explícitamente que estamos en guerra contra las doctrinas de los demonios. No los estamos demonizando, ellos son demoníacos. Estamos hablando de sesiones de drag queen y de personas que promueven agresivamente la transexualidad y la homosexualidad y el aborto y otros males. Pero nunca digas nada que pueda entristecer o enfadar a los proveedores de esas doctrinas. Esa parece ser la nueva estrategia evangelística. Acomodación. Y no se trata simplemente de que los evangélicos intenten evitar el conflicto con las creencias y valores del mundo. Parece que una de las principales actividades del amplio movimiento evangélico actual es una campaña implacable para ajustar la verdad de las Escrituras, incluido el mensaje del Evangelio, para atenuar o restringirlo todo lo más posible. Así que las estrategias y entrenadores del estilo del amplio movimiento evangélico tratan de integrar la sabiduría mundana donde creen que pueden, adoptan una jerga académica alta, adoptan lo que sea que esté intelectualmente de moda en ese momento y creen que si hacen esto, nuestra religión no parecerá tan tonta a la gente que está empapada de la sabiduría de este mundo. Ese no es el acercamiento de Pablo. Él no intenta defender el cristianismo con argumentos intelectuales sofisticados. Note nuestro texto. Él admite, sí, soy necio, sí, pero predicamos a Cristo crucificado.
Él no trata de adaptarlo al nivel intelectual, él ni siquiera lo hizo en la colina en el Areópago, cuando se dirigió a los principales filósofos del mundo. Su línea de argumentación con ellos fue directa a la resurrección corporal, aunque sabía muy bien que los griegos pensaban que esa idea era el colmo de lo absurdo. Y aquí en Corinto, una cultura muy parecida a la nuestra, centrada como también parecida a la de Atenas, centrada tanto en la depravación carnal como en el orgullo intelectual. Pablo dice, capítulo 2, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Así, espera un momento. Esto es una sociedad intelectual y Pablo lo sabía. Y él tenía las herramientas para hablar a su nivel. Él sabía quiénes eran ellos. Versículo 22. Los judíos, los griegos buscan sabiduría y Pablo entendió eso. Versículo 22, que la palabra de cruz es locura para ellos. Y versículo 22. Predicar a Cristo crucificado es locura para esta audiencia. Además, como dije, Pablo tenía todas las herramientas que hubiera necesitado para tratar de impresionar a los atenienses y a los de Corintios con su erudición y su jerga académica y sus grados académicos. Pero Pablo nos dice que él, a propósito, no trató de hacer que el mensaje del Evangelio sonara menos tonto. No trató de disfrazarlo con un discurso elevado y filosofía sofisticada. Es un mensaje sencillo, Jesucristo crucificado. ¿Por qué refinarlo con elementos artificiales? Él reconoce que el Evangelio es una piedra de tropiezo para algunos y tontería para otros, pero lo predica a propósito de todos modos. ¿Por qué? Porque el versículo 24 dice que el poder de Dios está en ese mensaje. Él nos dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Siempre, de hecho, siempre me ha integrado y este pasaje es el primer texto que me llevó a Cristo y me llevó a mi propia salvación, y siempre me asombra que Pablo siga refiriéndose al Evangelio como la locura de Dios, aunque sabe que es más sabio que los hombres, más sabio que cualquier hombre o que todos los hombres juntos, es más sabio que Bill Gates, Elon Musk y Einstein juntos. Pero Pablo está dispuesto a conceder por el momento que el Evangelio suena necio. Capítulo 2, versículo 4, mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Capítulo 1, versículo 21, Dios mismo se agradó por la locura del mensaje de salvar a los que creen. Y he aquí por qué Pablo no vio ninguna necesidad de desafiar la percepción del mundo de que la verdad de Dios es necia. Versículo 27, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. La verdad es que cuando predicamos el Evangelio fielmente, hablamos sabiduría entre los maduros. Es sabiduría, sin embargo, que no es de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, porque, capítulo 2, versículo 14, el hombre natural no acepta, no entiende las profundidades del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y así, la verdad de Dios, que suena necia, confunde al sabio mundo, los avergüenza, expone su falta de comprensión. Y el deber del remanente fiel es proclamar la verdad de todos modos, sin importar si la gente piensa que suena necia, porque es el poder de Dios para salvación, para la salvación del remanente, esos que Dios escogió, y al final las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El remanente verdaderamente fiel entiende eso, y eso es lo que lo mantiene firme. Aquí hay una segunda razón por la que Dios eligió trabajar a través de un remanente poco impresionante, en lugar de construir el reino a través de una sofisticada estrategia de relaciones públicas. Primero, confunde a los sabios. Ahora, segundo, frustra a los fuertes. Esta es la segunda mitad del versículo 27. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Una de las paradojas más fascinantes y una de las verdades más importantes que aprendemos como cristianos es el principio enunciado en 2 Corintios 12:9, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. La humanidad caída tiene una tendencia pecaminosa a olvidar que Dios es
la fuente de toda fuerza. Aunque oremos, tuyo es el poder y la gloria, es una tendencia universal de los seres humanos a atribuirse el mérito, incluyendo a los cristianos, de atribuirnos el mérito de cualquier fuerza que tengamos. Asumimos erróneamente que tenemos el control sobre nuestro propio bienestar físico. Y cuanto mayor te haces, más aprenderás que no es así. Toda la fuerza humana nos viene por Dios. Es algo lo que debemos estar agradecidos, no orgullosos. Pero en ese contexto, Pablo no está hablando de nuestra fuerza física como individuos. Está hablando expresamente de cómo el mundo ve a la iglesia. Recuerde, nos ven como necios, débiles y sin prestigio. Así que Pablo dice, ¿y qué? Mírense ustedes mismos, versículo 26. Considerad vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Él dice, es un hecho de que si nos miran a través de la lente con la que el mundo nos ve, somos necios, débiles y carentes de sabiduría, poder y prestigio. Sin embargo, él dice, versículo 27, esta es la estrategia de Dios. Él lo hizo a propósito, es deliberada, a pesar de lo que los apologistas culturales de la gran Eva siguen diciéndonos. El mundo no estará más inclinado a abrazar el cristianismo bíblico si la iglesia puede despojarse de esta imagen de baja estofa conservadora y cultural atrasada. Dios ha escogido lo necio del mundo y lo débil del mundo y lo vil del mundo y lo despreciado. Esta es la estrategia deliberada de Dios y eso significa que usted no puede mejorar el esquema o inyectar suficiente estilo, sofisticación y estatutos en la iglesia para hacer que su mensaje y ministerio atraigan a los mejores prejuicios y preferencias de este mundo. La estrategia elegida por Dios no necesita fortalecerse, no puede fortalecerse, dejando que usted sabe los autodenominados estrategas de iglesia crecimiento reformen la estrategia o rediseñan la iglesia. Brian McLaren escribió 2 libros, un par de libros hace más de una década. Uno se titulaba Un nuevo tipo de cristianismo y el otro se llamaba Un nuevo tipo de cristianismo. Y la falsedad subyacente a todo el alejamiento de McLaren del cristianismo bíblico se revela en los títulos de esos libros. No necesitamos un nuevo tipo de cristianismo y no necesitamos cristianismos o cristianos de otro tipo. Dios eligió lo que es débil para avergonzar a los fuertes y su fuerza se perfecciona en la debilidad. Y como hemos señalado antes, todos los planes de los expertos en crecimiento y crecimiento eclesiástico o renovar la estrategia de la ministerial siempre ha fracasado de todos modos. ¿Cuán difícil es este principio? Versículo 25. Lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso, versículo 27, Dios ha escogido las cosas débiles del mundo para frustrar a los fuertes. Este es el mismo principio que explica por qué Dios exigió a Gedeón que fuera a la guerra contra los madianitas con un ejército de 300 hombres cuando empezó con 32,000 voluntarios. Puede parecer que no tiene sentido desde la perspectiva de la sabiduría humana, pero desde la sabiduría de Dios, eso es más sabio que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Dios eligió emplear la debilidad humana con el fin, por un lado, de frustrar a los fuertes y por otro, versículo 29, para que ninguna carne se jacte delante de Dios. Así que vamos a ello. Aquí hay una tercera razón por la que el pueblo de Dios es un remanente insignificante en lugar de una multitud de dignitarios y estrellas. 1. Confunde a los sabios. 2. Frustra a los fuertes. Y 3. Humilla a los orgullos. Y aquí Pablo resume toda la cuestión en los términos más posibles, porque Dios emplea personas y cosas que parecen ser tortas y débiles. Versículo 28, Dios ha escogido lo bueno del mundo y lo despreciable. Things that are not, so that he may abolish the things that are, so that no flesh can boast before God. This is the summary of the whole matter. And it's a theme that, if you pay attention, you will find in one form or another in every epistle written by the Apostle Paul. No flesh has any right ever to boast before God. Ninguna carne tiene derecho de gloriarse delante de Dios. Where then is boasting? It is excluded. 1
Primero a los Corintios 11:11, segundo a los Corintios 11:30, si tengo que jactarme, me gloriaré en mi debilidad. Gálatas 6:14, que nunca me gloriaré sino en la cruz de Jesucristo. Efesios 2:8-9, por gracia de Dios han sido salvos, no de vosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Filipenses 3:3, nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Y él sigue. Especially that religious brand of pride that thinks it has a reason to boast while it stands before God. And in his pre-conversion years, as a devoted Pharisee, that was actually the defining feature of Paul's religion, boastful pride before God. He was like that Pharisee in Luke 18, God, I thank thee that I'm not like other men, extortioners, unjust, adulterers, not even like this publican over here. I fast twice in the week. I give tithes of all I possess. That was Paul. And conversion utterly erased that attitude from Paul. And he keeps reminding us what an egregious sin it is to have confidence in our own flesh. In 2 Timothy 3, verse 2, where Paul describes what the spirit of the age will be in those last days when perilous times will come, boastful human pride is virtually the defining mark. Men will be lovers of self, he says, lovers of money, boastful, arrogant, blasphemers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, without gentleness, without love for good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, holding to a form of godliness, but having denied Pero habiendo power. negado su poder. Observe, creo que ese pasaje describe varios evangélicos hoy en día. Y este pasaje parece una descripción de la cultura de las mega iglesias evangélicas. No es solo el mundo secular que cultiva todos esos rasgos. Y si la iglesia visible va a recuperar alguna vez cualquier apariencia de salud, tú y yo necesitamos dedicarnos a inculcar la lección de este texto y el principio del remanente en las mentes de creyentes genuinos que están bajo nuestro cuidado como pastores. Me entristece, pero no me desanima cuando tantas personas, especialmente celebridades cristianas, deconstruyen su fe y se desconvierten del cristianismo. Usted ve esto todo el tiempo. Se apartan de la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, habrían permanecido, pero salieron para que se manifestara que no eran de nosotros. Eso es 1 Juan 2:19. Y deja claro que Dios tiene un buen propósito para expulsar a la gente de la iglesia cuando su fe es falsa y superficial. Es la misma razón por la que redujo tan radicalmente el tamaño del ejército de Gedeón. Es la misma razón por la que Juan ahuyentó a tantos de sus seguidores en Juan 6. Él dice, Él elige un remanente en lugar de una multitud masiva, porque nuestra fe no sea en la sabiduría, en el poder de los hombres y las mayorías, sino en el poder de Dios. La actual ola de personas que está apostatando no está debilitando a la iglesia ni anulando el testimonio. Está, sin embargo, señalándonos de nuevo a la verdadera fuente de nuestra fuerza, recordándonos que nuestro único poder y eficacia como proclamadores del Evangelio no reside en la fuerza, ni en el poder, ni en la sabiduría humana, ni en las estrategias ingeniosas, ni en ninguno de los instrumentos carnales en los que solemos confiar, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El Evangelio mismo es el poder de Dios para salvación. No necesitamos un gran ejército para vencer en esta guerra espiritual. Solo necesitamos aprender a confiar en aquel que verdaderamente es nuestra fuerza y nuestra salvación. La batalla es suya, la fuerza es suya, el triunfo será suyo. Y una última cosa, si alguna vez te avergüenzas de la iglesia o de tus compañeros creyentes porque parecen necios, débiles, tienes que reorientar tu perspectiva. No mires a la iglesia a través de un lente mundano. Esta congregación que parece tan poco impresionante para el mundo, gente sin idea, sin influencia, sin clase,
es en realidad una de las personas más bendecidas y requeridas y privilegiadas que haya existido. Romanos 8, 16, 17. Somos hijos de Dios y hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, a la espera de ser glorificados con Él. Incluso con todo ese privilegio de gracia, no tenemos nada de qué jactarnos. Ese es nuestro texto. Pablo termina este capítulo con una poderosa declaración de sus convicciones calvinistas. Versículo 30. I'm sorry, but it does. Lo siento, pero Él lo hace. I'm not making this up. No estoy creando esto aquí. Versículo 30. Mas por Él God is the one estáis who gets vosotros all en the Cristo credit for this. Jesús. En otras palabras, Dios es el que se lleva todo el mérito por el hecho de que por Él está en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esa es toda la lección del remanente y la razón por la que este es un principio tan poderoso. Solo a Dios pertenece el reino, el poder y la gloria para siempre. No es una verdad nueva. De hecho, permítame resumirlo todo citando Primera de Crónicas 29, 11. Esta es nuestra oración también. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyos. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos ellos. La riqueza y la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar a todos. Que el Señor nos fortalezca en el nombre de Jesús. Amén.